Hoy, bueno, gracias a Dios, tengo este privilegio, como lo decía, Dios dirigió a mi pastor y hermano Carlos Eduardo. Aquí estamos y le damos la bienvenida a aquellas personas que nos visitan. Queremos decirles que aquí estamos perseverando en lo que Dios nos ha inquietado, ¿verdad? Que nos congreguemos, que nos reunamos, a pesar de que hay comentarios acerca de las enfermedades, a pesar de que a veces vemos situaciones que no nos satisfacen o agradan en cuanto a eso de la enfermedad, pero nosotros somos un pueblo llamado para recibir sanidad y para dar sanidad, ¿verdad? Es lo que Dios nos ha venido ministrando. Por eso hoy estamos aquí creyéndole a Dios y por eso hoy seguimos también cuidándonos. Yo hago la salvedad, como decía nuestro pastor la semana pasada, estoy bastante distante de ustedes, por eso me quito el tapaboca y por razones de la audición, de que se escuche. Quisiera saber si se está escuchando bien atrás. ¿Todos escuchan? Gracias, gloria a Dios. Y bueno, sigámonos cuidando, confiando en Dios, pero cuidémonos porque a veces Dios nos pone las herramientas en las manos y hay que aprovecharlas. Entonces por eso no es un capricho que andemos con el tapaboca y que nos esforcemos un poquito. Yo sé que es así, que nos esforzamos, pero vale la pena esforzarse por el Señor y por su palabra, porque ella es la que nos sustenta a diario. Y el título de la enseñanza, mira a tu compañera. A lo mejor pensamos en nuestra esposa, pero vamos a desarrollar un poquito. Y comenzamos leyendo en Mateo 18. Ubíquense allí en Mateo 18 y vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos por esta mañana, por este día hermoso que nos permite estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra y por este privilegio, Señor. Gracias porque nos has tomado, Señor, desde allá de lo profundo del pecado, del mundo, de la maldad, y nos has traído aquí, Señor, a tu presencia para deleitarnos con los reyes, para deleitarnos con aquellos que te sirven, con aquellos que hoy están limpios por tu sangre, Señor, por tu sacrificio. Señor, nosotros no merecíamos estar aquí, pero a ti te ha placido, Señor. Y hoy te damos gracias porque sabemos, sentimos y entendemos que tú nos has perdonado, que tú has limpiado nuestro camino, Señor, y que aun cuando fallamos en nuestro diario vivir, Señor, tú nuevamente nos limpias y nos dices que sigamos adelante, nos das nueva oportunidad. Señor, pero también reconocemos que muchos se han quedado. También reconocemos que muchos han quitado la mirada, Señor, y no podemos hacer más que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Tú nos has perdonado y tú nos has limpiado. Nosotros queremos ser útiles para ti, para que limpies y para que perdones a otros. Y nosotros también queremos perdonar. Gracias, Dios, te ruego en el nombre de Jesús, de todo corazón que hables a través de mi vida y me uses, Señor, porque yo no podría hacer nada sin tu Espíritu y sin tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Mateo 18, del 10 al 14. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella
que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Cuando escuchamos este pasaje y cuando hablamos de esto, de hecho cuando yo oraba y Dios me mostró de lo que tenía que hablar, así entiendo perfectamente que Él me lo indicó así. Yo le decía, ok Señor, pero esa palabra entiendo que es para los pastores, o sea, está bien. Yo estoy pastoreando a los jóvenes. El pastor Carlos Eduardo es el pastor de la iglesia. Esa palabra nos puede servir a nosotros porque tenemos que pastorear. El pastor Orlando es útil para nosotros, pero entendí una cosa, que cuando el Señor hablaba de este tema, no lo hizo delante de ciertos pastores en una reunión especial, sino que lo hizo delante de pecadores, de publicanos, delante de sus discípulos también, y les hablaba de la importancia de esa oveja. Entonces, Dios me hizo ver, y hoy yo le quiero decir a usted, y me quiero decir a mí, ok, hago una salvedad. Primeramente, yo recibo esta palabra para mí, y reconozco que es para mí, y que yo primeramente tengo que ver por apacentar las ovejas. Me imagino que así los pastores saben que es una responsabilidad que nos ha tocado, ¿verdad? Pero también yo como oveja, yo soy oveja de mi hermano y pastor Carlos Eduardo, igual que ustedes, también tengo que aprender de este mensaje que el Señor Jesús aquí nos dijo, porque le dijo a todos, como se los venía diciendo ahorita, a los pecadores, a los publicanos, a los discípulos, a los que no eran discípulos. Entonces, una palabra, ¿cuánto más para nosotros la iglesia, nosotros la oveja? La importancia de valorar a esa persona. Y hoy, y era lo que Dios me permitía ver, yo me pregunto y yo les pregunto a ustedes, miren a su alrededor, ¿verdad? Y lo pueden hacer aquí en la iglesia, miran a la iglesia, miran quién está y quién no está, pero también miren a sus alrededores, quién venía con ustedes a la iglesia, quién venía conmigo a la iglesia y hoy no está. ¿Cuántos iban a su casa a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos ustedes veían que venían a la iglesia y hoy los ven por los medios de, yo no sé, por el Facebook, por sus estados y sus cosas? Ustedes ven que de Dios no hablan nada ni quieren nada. ¿Verdad que eso es triste? ¿Verdad que eso es doloroso? Yo creo que sinceramente, y escuchando lo que el mismo Jesús nos decía, eso no tiene que ver solamente con los pastores. Les vuelvo y les repito, tenemos una gran responsabilidad los pastores, pero mis hermanos, yo he visto que las ovejas se cuidan unas con otras. Yo he visto, por ejemplo, manadas de animales en el televisor que no pueden, por ejemplo, un animal de eso no puede hacer frente contra un león, contra un tigre, contra un caimán. Pero resulta que cuando ellos se reúnen, ellos hacen frente y cada uno toma una posición y se defiende ante aquel agresor. Y aquel agresor, muchas veces, yo lo he visto, yo no sé si ustedes, ha tenido que retroceder. Porque por muy indefenso que sea el animal, cuando todos se ponen en acuerdo, cuando todos se juntan a darle frente al problema, aquel animal tiene que retroceder porque entiende que no puede con la cantidad. Entonces, no es lo mismo que cuando aquella ovejita, aquel hermano nuestro, aquella hermana nuestra, amigo, amiga, está pasando por un problema o el enemigo los está atacando, porque vemos a veces cómo el enemigo ataca a ciertas personas, que nosotros quitemos la mirada y que él se quede allí con el problema y lo enfrente solo. Es muy diferente a que nosotros, Carlito, vení acá, a que nosotros nos peguemos y le digamos, vamos pues, estáis pasando por este problema, vamos pues, ya no vais solo, ya no es una fuerza, ya son dos.
Es diferente contra un enemigo, no es uno solo, son dos. Ya, Carlito, gracias. Entonces, Dios nos lo muestra con los animales. ¿Cuánto más nosotros que podemos pensar y podemos ponernos de acuerdo y podemos hablar? Yo no sé cómo hacen los animales para hacer esa junta que hacen, pero ellos se reúnen y se defienden. Pero sabemos nosotros cómo lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, hay una serie de pasajes que Dios nos muestra aquí acerca de esta responsabilidad. Hoy en día ya venimos atravesando por esta pandemia, por estas situaciones, bueno, ustedes saben, tan revoltosas, y uno mira atrás, y uno mira a los lados, y uno dice, falta gente. Es más, nosotros esperábamos que la iglesia se llenara todos estos días, y queremos reiterar lo que el pastor ha dicho, nosotros respetamos a aquel que decida no venir al servicio porque se va a cuidar y va a ser prudente. No hay problema por eso, entendemos perfectamente, pero hay unos que no están aquí, no es solo por eso, o no es por eso, y eso es lo lamentable, es porque no tiene ningún tipo de interés, es porque le interesa más amanecer en una fiesta, es porque le interesa más dedicarse a algún negocio todos los días, incluyendo el domingo. Y para la iglesia no hay tiempo ahorita, ni para leer la palabra, ni para orar. Es porque decidió irse del país y allá consiguió unas nuevas amistades. Y esas amistades no van a la iglesia y él tampoco, o ella tampoco, porque quiere calar entre sus amistades. ¿Por quién estamos cambiando al Señor? ¿Por quién estamos cambiando ese perdón? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros, las ovejas? Que somos colaboradores, por decirlo de alguna manera, de los pastores de la iglesia. No pensemos, no, ese problema es del pastor, ese problema es de la pastora. Nosotros no. No debemos pensar así. No es un mensaje solo para los pastores, se trata del valor de esa persona. Vamos a leer un momentico Ezequiel 34:17. Este es un capítulo donde habla específicamente a los rebaños de Dios. Y habla a los pastores directamente y bastante fuerte. Pero sinceramente Dios no me inquietó en cuanto a los pastores fuertemente, sino en cuanto al conjunto de toda la iglesia, nosotros los pastores, pero también las ovejas, en trabajar en pos de aquellos que se han ido, de aquella ovejita que está confundida. Ezequiel 34:17 dice así: por tanto así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad. Perdón, ya va, me equivoqué. Ezequiel 34:17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Al principio del pasaje viene hablando de los pastores que no hacen el trabajo. Y es algo de bastante reflexión, y yo lo tuve leyendo también, y les digo que es algo que nos pone a pensar bastante a los pastores, ¿verdad? Y que Dios nos libre de encontrarnos en esa situación. En verdad, Dios nos libre, porque es bastante triste, pero también Él dice que Él va a juzgar entre oveja y oveja. ¿Por qué será? Leyendo un poquito más atrás, viene diciendo que alguna oveja va a tomar agua y revuelve el agua para que la que está a su lado la tome de manera sucia, y la golpea y la pisotea y le quita lo mejor del pasto y le da lo pisoteado a la otra. Entonces,
No me inquietó Dios al leerlo porque no es el caso, en verdad. Dios no me mostró de que era el caso de nosotros, pero sí me mostró que debemos mirar a aquella ovejita que anda débil. Aquella ovejita que hoy no está. ¿Por qué no está? Debemos examinar esa situación y si no están cerca de nosotros podemos buscar el teléfono, ¿verdad? Podemos usar de un mensaje, podemos usar de una llamada. Algunos usan el Facebook, lo pueden hacer. Algunos están cerca y podemos preguntarle y podemos hablar en persona qué está pasando. Pero mis hermanos, Dios nos viene diciendo que está a las puertas. El Señor Jesucristo está a las puertas. ¿Qué podemos hacer en cuanto a esa oveja, en cuanto a esas personas que se han descuidado, que se han apartado? Si ya Dios nos está diciendo una y otra vez, estoy a las puertas, y Él nos dice, pero nosotros vemos también las situaciones, que es así, que sin duda alguna el Señor está a las puertas. Entonces es tiempo de que la iglesia se levante, se despierte, y ayudemos, seamos colaboradores del Señor en cuanto a esta tarea. La semana pasada Dios nos recordaba a través del pastor aquel caso, ¿verdad?, donde el padre que representa a Dios ve venir esa ovejita que se había perdido y ¿cuál fue la actitud? Fue recibirla, fue abrazarla, fue besarla. Sabemos que no vamos a quedar avergonzados si traemos a esa persona para acá o si la traemos a la presencia de Dios, porque Dios le está esperando verdaderamente. Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo hago una pregunta aquí. ¿Está hablando a los pastores solamente? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el 19 comenzando? Hermanos, ¿verdad? A la iglesia. Pudiera decir pastores, una convención de pastores, una reunión de pastores o una carta dirigida a los pastores. Pastores, sepa que si atienden y hacen volver un alma, pero dice hermanos. Quiere decir que usted y yo, como ovejas de Dios, también nos vamos a encontrar en esa situación, haciendo volver a un alma de su pecado para cubrir multitud de pecados que había cometido. Ezequiel 34, volvamos otra vez. Y vamos a leer un poquito más. Ezequiel 34, del 22 al 31. Dice así: yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante.
Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidas de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Yo veo que al final el Señor dice, ovejas, hombres soy, como por si acaso nosotros estamos pensando en las ovejitas de los animales, ¿verdad? Pero nos aclara precisamente que se refiere a nosotros, a los seres humanos. Y leí este contexto porque es bastante ilustrativo y bastante didáctico, como el Señor nos habla varias veces de que Él las llevará a un lugar seguro, ¿verdad? Que Él les dará el alimento que ellas necesitan, que Él las cuidará, que no serán más para rapiña, o sea, para que vengan animales a robarlos, a comérselos, sino que Él les va a cuidar y los va a tener en un lugar seguro. Así Dios, yo no sé si usted lo ha entendido y lo ha sentido, pero así Dios nos ha colocado a nosotros. Nosotros, yo puedo ver alrededor y yo puedo decir, Señor, tú me has guardado, y yo creo que usted también lo dice así. Yo creo que usted ve a su alrededor y usted dice, Dios me ha guardado en paz, Dios me ha guardado en bendición, Dios me ha sustentado, Dios me ha hecho estar tranquilo, Dios me ha hecho salir de aquel lodo cenagoso, de aquella situación agobiante donde no tenía paz, donde todo era una angustia, donde yo me sentía que no podía levantarme. Y hoy yo me siento diferente, yo hoy tengo paz, yo hoy tengo tranquilidad. Y cuando el mundo anda corriendo con temor y anda llorando por enfermedades, por extorsiones, por amenazas, por robo, usted sale a la calle y sale tranquilo confiando porque sabe que el ángel de Dios acampa a su alrededor. Entonces, si nosotros hemos visto esto y Dios nos dice que esa es la actitud de Él hacia sus ovejas, mis hermanos, creo que nosotros anhelamos que todos aquellos que están a nuestro alrededor alcancen esto, ¿cierto? Nosotros sabemos que Dios tiene un lugar especial, un lugar de seguridad para aquel nuestro amigo, nuestra amiga, para aquel familiar que hoy se ha apartado de Dios. Es por eso el interés y por eso el deseo de que vuelva, de que le hagamos volver, de que hablemos con esa persona, y sabemos que no somos el Espíritu Santo, sino que Dios es quien va a hacer el trabajo, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer el trabajo y la persona va a decidir. Y Dios va a tratar con ellos. Pero qué bueno que nosotros podamos decir, bueno, mi trabajo yo lo hice. Yo le hablé, yo procuré, yo le busqué, yo traté de hacerlo, yo traté de levantarle, yo no le miré con desprecio. Yo no le revolví el agua para que se confundiera más. Ni le di de la sobra del pasto que yo comía, la sobra, para que se enfermara o para que no estuviera bien alimentada. Lo leo porque el plan de Dios para sus ovejas, porque así debe ser nuestro sentir también, ¿verdad? Por eso el pastor, cuando le dicen, bueno, la oportunidad de congregarse, ¿qué hizo él? Él vino y oró y buscó a Dios, me imagino que hasta ayunó quizás cuántas veces, nos reunió en la oficina, vamos a ver cómo hacemos, vamos a escuchar, escuchó personas mayores, escuchó consejos y oró y buscó dirección. ¿Sabe por qué? Porque el pastor quiere, y Dios quiere, y el pastor que Dios coloca, quiere que su pueblo, que sus ovejas estén seguras. Porque si no, Él hubiese dicho desde el principio, vamos a seguirnos congregando, vamos, sin tapaboca y sin nada, vamos a alabar a Dios porque Dios nos va a guardar. Sí, Dios nos guarda, pero a veces no se puede, bueno, nunca se puede tentar a Dios. Y a veces actitudes desobedientes sería tentar a Dios. A veces dejar la prudencia a un lado sería tentar a Dios. Por eso el pastor procuró buscar dirección de Dios primeramente y estar seguro de que usted y yo pudiéramos venir y estar tranquilos. Y por eso hoy estamos así como estamos, tenemos distancia, tenemos los tapabocas, porque de ninguna manera queremos pensar en algo que pudiera pasar, de ninguna manera, mis hermanos. Lo que queremos es que su pueblo esté bendecido, que venga y esté mejor que aquellos momentos cuando no venía a la iglesia.
Y lo hemos considerado, pero decimos, no, el pueblo también necesita alimentarse de la palabra de Dios. Pero eso sí, se les habla al equipo de bioseguridad y se le dice, seamos más cuidadosos, seamos más prudentes, seamos más inquisitivos, seamos más meticulosos porque tenemos que cuidar al pueblo. Esa es la razón de ser, porque eso es lo que Dios le coloca a los pastores, esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios, cuidar a su rebaño, cuidar a su pueblo. Entonces, qué tremendo sería que podamos imitar ese corazón de Dios que quiere que sus hijos, que quiere que sus ovejas estén seguras, estén tranquilas, tengan paz, que no anden desesperados sin esperanzas. Hebreos 10, 24 al 25. Bueno, muchos conocemos este pasaje, pero en este momento no lo vamos a hablar porque en cuanto a congregarse, sino a la importancia de exhortarnos unos a otros. Hebreos 10, del 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Yo les quiero hacer una pregunta aquí con sinceridad. ¿Quién de ustedes ve o piensa o cree que el día se acerca, que el día del Señor se está acercando mucho? Lo creemos, ¿verdad? Y sabemos que es así, que el día se está acercando. Entonces dice que nos exhortemos más todavía. Eso quiere decir que nos animemos más. Y que si hay que corregir con amor, que lo hagamos con amor. Porque se acerca ese día más, así como lo decíamos al principio. Porque Dios ha dicho muchas veces, estoy a las puertas, estoy a las puertas, estoy a las puertas, y uno no, estoy a las puertas, bueno, está a las puertas, sí. Uno se imagina a la puerta del cielo, pero como decía el pastor, si uno se imagina aquí, ajá, está en las puertas, pero ya va, ¿a la puerta de qué? Si yo estoy en este templo y él dice estoy a la puerta, esa es la puerta, o aquella es la puerta. O sea que está a un paso de entrar. Está a un paso de entrar, no está lejos, está demasiado cerca. Entonces, por eso la necesidad, mis hermanos, de mirar a nuestros alrededores, de mirar a ver quién falta, quién no está, por qué no está. Y Dios nos va a ayudar a hacer el trabajo. Es tremendo. No, ¿se escucha? Dale aquí, ¿será que yo lo escuché? ¿Por qué no está activado allí? Darío. Espérate. Sí. No, ya. Aprendido. Sí. Ok, es tremendo, ¿no? Lo que nos está hablando Dios a través del pastor Gerardo. Generalmente esa palabra se toma en cuenta en base al pastor y las ovejas. Pero quiero decirles que Cristo mismo lo está utilizando y que si ustedes revisan y miramos Lucas capítulo 10, desde el verso 25, cuando habla del buen samaritano, ¿qué fue lo que ocurrió? Fue que le preguntó un intérprete de la ley a Jesús cuál era el mayor mandamiento. Jesús le dijo, amarás a tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, ok, ellos le dijeron, ok, ¿cómo es eso? Y entonces Jesús le dijo la parábola del buen samaritano, que en resumen fue esta. Había un hombre que unos ladrones lo golpearon fuerte y lo dejaron malherido. Y pone 3 ejemplos de personas que pasaron frente al hombre malherido. Primero un sacerdote, segundo un levita y tercero un samaritano. ¿Quién era un samaritano para aquel entonces? Alguien que no representaba pueblo de Dios. Pero es impresionante cómo el sacerdote representaba a Dios, el levita representaba a Dios, el samaritano no. Entonces, de los 3, el samaritano es el que es movido a misericordia y ve a esa ovejita herida, mal herida, y se extiende
lo levanta, le cura las heridas, lo lleva, lo cuida unos días para garantizar que recuperara su salud y su vida. Entonces Jesús, después que dijo ese relato, dijo, haz esto. Y eso es hacer esa palabra. ¿Qué quiere decir? No solo los pastores, sino hasta el más pequeñito, estamos llamados a ser como el buen samaritano, que es lo que Dios nos está hablando tras el pastor Gerardo. Mirar la necesidad del que está caído, del que está herido, del que cogió, y juntos, a una, los pastores con las ovejas, unirnos en ese objetivo. Amén. Vamos a levantar al que está débil y a fortalecerlo. Amén. Gracias, pastor. El Proverbios 11:30 dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Volvemos a repetir, ahí no le está hablando a los pastores solamente, le está hablando a todo aquel que quiera ganar almas. Ese es sabio, dice la palabra de Dios. Aquel que gana, pero aquel que recupera también, porque algunos son ganados desde cero, pero otros se habían apartado y usted le hace volver de su camino, de su pecado. Entonces, estamos tratando de que dejemos de mirar solamente pensando en que los pastores tienen que hacer ese trabajo y mi persona no. Yo no puedo ser usado porque no tengo la capacidad, porque yo no puedo, porque no tengo las palabras. Sí, mi hermano, usted no se imagina cuán importante es que, es más, hay personas que les cuesta recibir más un consejo de un pastor que de un amigo. Porque si yo soy amigo de Roberto y nos tenemos confianza y yo voy para su casa y él va para la mía, o sea, ¿cómo él me va a despreciar un consejo que yo le doy para que él, o yo a él, cómo le voy a despreciar un consejo que él me está dando si yo sé lo importante que yo soy para él y él me está hablando para que yo no me desvíe? A lo mejor lo voy a ver más fácil de digerir que si me llama el pastor de la iglesia y me dice, Gerardo, venía acá esto y esto y esto. A lo mejor se me hace más fácil con mi amigo. Y así pasa entre nosotros. Entonces es para que nosotros nos activemos en esto. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha ido acortando y se ha acercado el tiempo final y entonces, mis hermanos, tenemos que activarnos un poquito más en esto. Primera de Juan 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pecado, ya va. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿En qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿En qué? En que amamos. Ok. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué bravo, ¿no? Puede venir a la iglesia, puede dar a Dios de lo que percibe, puede hacer muchas cosas, pero dice que si no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué es aborrecer? Dice, del latín tardío aborrecere, y significa alejarse, apartarse, evitar. Entonces aborrecer es alejarse, apartarse, evitar. Hay veces se decide evitar a algún hermano, apartarse de algún hermano. Bueno, y cuando se decide porque el hermano nos quiere llevar al pecado, no está mal. Pero a veces aquel hermano lo que quiere es ir al pecado y nosotros no tenemos que apartarnos, sino jalarlo, llamarlo, buscarlo, hacerle ver, hablarle. Entonces, seguimos aquí leyendo. El 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amén. Hermano, ¿sabe qué nos conmueve a un pastor? Creo que el pastor se va a identificar en esto. Cuando vemos que alguien, por decir algo, no sé, no tiene ninguna responsabilidad en la iglesia aparentemente, no tiene algún cargo, pero de repente vemos que está yendo hacia un hermanito que se había perdido y con la palabra va y le habla y le dice, ve, estáis fallando en esto, ve, anda, reconoce, apartate, no te vayas a descuidar, o sea, pastorea o va y trata de salvar, trata de ayudar, trata de restaurar a aquel que se había perdido. Y quizás muchos lo ven como un disparatero, un inventor o alguien que no tiene algún cargo en la iglesia, pero está haciendo el trabajo, por ejemplo, del buen samaritano, pero está haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que es amar, cuando quizás alguno que tiene cargo está aborreciendo a una ovejita, está aborreciendo a alguno que ha caído, que ha fallado y se cansó y dijo, no, ya está bueno ya. Mis hermanos, o sea, tenemos que en verdad tener sensibilidad para que Dios nos enseñe en ese sentido, nos muestre. El Señor no sea por nuestro criterio, sea por lo que Dios determine para cada persona. Porque donde ya no se puede hacer nada, Dios sí lo puede hacer. Porque si no, Él no hubiese dicho, yo he venido a salvar y a recuperar lo que se había perdido. Se había perdido ya. ¿La hermana va a decir algo? Amén. 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 Amén, amén. Gracias, hermana. Entonces, vamos a ver lo que significa, ya terminamos de leer, ¿verdad? Lo que significa menosprecio. Porque al principio Jesús dice, aquel que menosprecia a uno de estos mis pequeños. Menosprecio significa tener a alguien o algo en menos de lo que merece. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con menospreciar, con despreciar, con aborrecer o con dejar de amar a algún hermano o alguna persona, algún familiar que a lo mejor lo estamos tratando de ganar para el Señor. Ya para finalizar, leemos en Mateo 23, 37. Una vez más vemos esas actitudes de nuestro Señor. A veces no es fácil, ¿verdad? Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno ve que Dios ha hecho tantas cosas por una persona y esa persona conoce la verdad, pero de repente lo vemos de la noche a la mañana que está tomando aguardiente, que está celebrando fiestas a un ídolo, que está hablando cosas incoherentes, uno dice, no puede ser. O sea, eso es muy doloroso porque el Señor no se merece eso y a uno le da cierta molestia contra aquella persona. Entonces no es fácil hacer un equilibrio a veces de qué debemos hacer en ese momento. Si criticarlo, si juzgarlo, si reprenderlo o si llegar y llamarle la atención. Pero ese es el trabajo y ahí es que tenemos que ver el corazón del Señor, cómo Él actúa. En Mateo 23, 37 dice, ya finalizando, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Él lo quiso hacer con los profetas y bregó con el pueblo y les habló una y otra vez, los perdonó, los corrigió, los bendijo, les proveyó donde no había nada. Todavía vino y murió porque él decía, bueno, vamos a ver, ahora como, o sea, él colocó un ejemplo, él sabía lo que iba a pasar, pero él colocó un ejemplo de aquel hombre que teniendo una heredad, envía a sus trabajadores, se lo golpean, se lo matan y lo envían con las manos vacías, o bueno, lo dejan allí. Envía a otro de mayor jerarquía y le hacen lo mismo y lo desprecian, hasta que decide, bueno, voy a enviar al hijo. Yo no creo que lo vayan a despreciar, sino que lo van a valorar porque es mi hijo, de donde ellos trabajan. Y fue peor, porque más rápido lo crucificaron, más rápido lo despreciaron y menos le creyeron. Entonces Jesús está diciendo eso y precisamente Él está inmerso en ese propósito. O sea, te envié profetas, te envié maestros, te envié reyes y nada, pero aquí estoy yo. Y tampoco, porque Él sabía que no lo iban a valorar. Pero Él estaba allí y Él iba a llegar hasta el final a ver quién le creía y quién lo aceptaba. Y Él iba a poner la mejilla por uno de ellos. Y Él iba a quedarse callado y él iba a sufrir hasta el final a ver si muchos, cuando vieran ese sufrimiento y vieran su testimonio, decidieran creer en Él y entendieran que era la verdad y que Él era el Hijo de Dios. Él lo intentó hasta el final. Ahora tú y yo, creo que no tenemos otro ejemplo que mirar sino a Jesucristo, sino a nuestro Dios, perdonador, misericordioso, que lo intenta una y otra vez. Mis hermanos, vamos a tratar de cuidar a aquel que se ha retirado. Tratemos de no endurecer nuestro corazón. Hay ciertas palabras que allí me llamaron la atención en ese pasaje de Juan. Cuando dice, cierra contra él su corazón. ¿Qué quiere decir cerrar contra alguien el corazón? Ya no veo nada, ya no me importa nada sobre él. Ya no me interesa si sufre o no sufre, si es bendecido o no es bendecido. Eso es cerrar el corazón, ¿verdad? Y que si tiene una necesidad, me da igual. No se trata, no es eso aborrecer, no es eso menospreciar. Y Dios nos está diciendo que quien lo hace es ¿qué? Homicida. Entonces, yo sé que por la gracia de Dios, Monte de Santidad es una iglesia sana, una iglesia misericordiosa, para la gloria de Dios y por la obra que Dios ha hecho. Es una iglesia amorosa. Pero seamos cuidadosos, no nos endurezcamos contra aquellos que se han alejado, que se han apartado, que quizás están esperando una palabra de nosotros, que quizás han dicho, el pastor Gerardo no me ha dicho nada, o el hermano fulanito con quien yo compartía tanto, no me ha llamado para ver cómo estoy, para ver cómo me ayuda, para ver si ora por mí. Hermano, no estoy justificando al que se va. Pero si el Señor Jesús dio el ejemplo de ir a buscar esa oveja, ¿qué más podemos hacer nosotros? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia y por tu palabra y por estos momentos. Espíritu de Dios, oramos especialmente por aquellos que se han alejado, Señor, por aquellos que se han apartado, por aquellos que te han tenido en poco, por aquellos que han sufrido una decepción, sabemos que no tuya porque tú no fallas, pero quizás de alguno de nosotros. Te pedimos que tengas misericordia y que nos envíes, que nos enseñes, que nos ayudes, Señor, para llamarlos,
para cautivarles la atención de nuevo, para mostrarles que aquí está un padre esperándolo con los brazos abiertos y que aquí está una familia que le ama y que le va a recibir y que no le va a juzgar ni a criticar, Señor. También te pido, Señor, por aquel que no te ha recibido, Señor, en este momento, para que hoy pueda ver tu amor, Señor, y te pueda ver a ti, Jesucristo mismo, crucificado por Él, Señor, pagando, entregándote, Señor, sin haber fallado nunca, pero diciéndole con tu sangre que le amas, que le bendice, que le quieres tener en un lugar seguro y firme, estable. Oh Dios mío, Señor, haznos agentes de salvación para este mundo y esta tierra que está contaminada y que gime de tristeza y de dolor, Señor. Somos tu iglesia, no somos cualquier cosa, Señor. No somos una religión, no somos un ministerio, somos tu iglesia, Señor. Y tienen que ver ese poder, ese amor y esa esperanza en nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias también por este privilegio, papá. Amén y amén. Yo quiero hacer un llamado especial.